Buenos días, estudiantes. Bienvenidos una vez más a la explicación de español y literatura. Espero pues hayan tenido un fin de semana y una semana de receso muy agradable. Recordemos, chicos, iniciamos ya semana 14. Entonces, por favor, tener lista nuestra guía de trabajo, nuestros útiles escolares. Otra cosa para tener muy presente, chicos, es que la guía no se debe resolver de manera virtual ni en Word, ¿listo? Se debe hacer escrita. Se supone que ya todos deben tener las guías de trabajo. Si algún estudiante no cuenta con la guía, no la puede imprimir, la puede realizar en un cuaderno bien ordenadita o en unas hojas cuadricular. Lo importante es que tenga buena presentación. ¿Listo? Pero recuerden que si ustedes las hacen en Word, se baja la nota. ¿Listo? Igual si no realizamos la ficha de lectura, se baja la nota, entonces para que lo tengan en cuenta, ya quedan muy pocas semanas de trabajo, entonces para que esto no les vaya a afectar, pues como tal su rendimiento académico, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. El tema de hoy se titula Comprensión de lectura. Entonces, como vamos a observar en la guía de trabajo, van a haber muchas actividades que deben leer, comprender y en base a ello, pues contestar. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con la explicación, entonces primero vamos a hablar nuevamente, ¿cierto? De recordar qué es la lectura y los tipos de lecturas que hay, ¿cierto? Para tenerlos en cuenta. Entonces recordemos que la lectura es un proceso, ¿cierto? Que comprende un lenguaje escrito, o sea, es la acción de poder leer determinadas palabras y letras que se conjugan en una oración o en un texto, ¿cierto? Hay lectura crítica, lectura argumentativa, lectura comprensiva. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, vamos a ver estos tipos de lectura. Entonces, vamos a iniciar con la lectura oral. Como su nombre lo dice, dice que esta es la que se practica cuando se lee un texto en voz alta. El objetivo de este es que pues otras personas lo escuchen y sepan la información del texto. Está la lectura silenciosa. Dice que esta consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar ninguna palabra, ¿cierto? Por eso dice que va siguiendo las líneas del texto en silencio. Dice que más que casi siempre es más frecuente esta, ya que es de uso personal. Está la lectura superficial. Esta dice que es la que consiste en leer de forma rápida para saber de qué se trata un texto, ¿cierto? La finalidad de esto es como captar la idea general, fundamental, pero pues no entra como tal en detalles, simplemente quiere saber de qué se trata y ya es algo superficial. Y está la lectura selectiva. En esta lectura se permiten seleccionar datos, aspectos específicos, fechas, ¿cierto? Según los intereses del lector. Se omiten diferentes ideas, diferentes cosas, simplemente se selecciona la información que cada lector necesite. Dice que la vista es muy rápida, va como barriendo el texto, es rapidito, simplemente busca la información que le interesa. Y está la lectura comprensiva, que es la que nosotros debemos tener en todo momento, ¿cierto? Y en todas las asignaturas. Dice que esta comprensiva es el tipo de lectura que realiza un lector, pero ¿qué hace? Él debe estar seguro de lo que está leyendo, ¿cierto? Porque está adquiriendo conocimiento. O sea, que debe entender perfectamente el mensaje de lo que se está tratando, el tema. Entonces, por eso es comprensiva. Se genera conocimiento y se entiende de lo que se está hablando. Sigue la lectura reflexiva. Entonces, ya la lectura reflexiva ya es cuando se produce como tal una lluvia de ideas, ya se empieza como a enriquecer el contenido del lector, lo organiza, lo relaciona con otros, ¿cierto? Este también es muy importante porque ya se adquiere conocimiento y lo que hace es hacer como una pequeña comparación con otros temas o otros libros asociados para generar una reflexión y sacar una sola conclusión del contenido. La lectura crítica, chicos, yo como siempre les he dicho,
Ustedes siempre deben criticar las cosas positivamente, negativamente, pero con argumentos, ¿cierto? Eso es muy bueno porque es la forma de pensar de cada uno. Dice que en la lectura crítica es cuando se analiza, se evalúa, ¿cierto? El contenido que está ahí, pero debemos buscarlo, conocerlo, ¿cierto? Manejarlo para así poderlo criticar, ver si hay algún error, si hay algo que no corresponde, tal vez la trama no está correcta, ¿cierto? Es muy extenso, el título no coincide, pero para ello debemos conocer y poder identificar estos errores o falencias, ya sean positivos o negativos. Y está la lectura recreativa. La lectura recreativa ya es cuando se lee, ¿cierto? Un libro por placer, porque les gusta, perdón, se lee a la velocidad de cada lector. El propósito principal, ¿cierto? Pues es como entretenerse y dejar volar la imaginación. La lectura mecánica, dice que es aquella donde se identifican los términos sin necesidad de contar con el significado. Simplemente se lee y se lee y se lee. No se está generando conocimiento de nada, ¿cierto? La lectura fonológica. Esta dice que a través de ello se perfecciona mucho la pronunciación correcta de vocales y consonantes. También sirve para la modulación de la voz, para no gritar, para el momento de leer, ¿cierto? De pronto que no se nos confundan las letras, que sí, todo esto es fonológico, según cómo lo pronunciamos. Está la lectura diagonal. Dice que esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza eligiendo ciertos fragmentos del texto, algún título, algún titular, ¿cierto? Diferente al resto. Entonces ustedes como que seleccionan subtítulos o nombres, ideas principales, listados y se enfocan ahí, por eso es diagonal, no siguen como tal el orden, sino puede hacerse de una esquina hacia abajo o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿cierto? Según pues la intención del lector. Está la literatura literal. En esta dice que se refiere a leer conforme a lo que está en el texto, ¿cierto? Dice que existen dos niveles. Uno es el primario, que es donde simplemente se da la información y los datos explícitos del texto. Y la otra es la lectura literal, que ya es a profundidad. Ya en este tipo de lectura, ya lo que hace es que se comprende lo leído, ¿cierto? O sea, ya se habla tal cual está en el libro, pero en una simplemente se lee la información y en la otra se lee y se comprende lo que se está haciendo ahí, ¿cierto? Que se titula profundidad. Y la lectura involuntaria, que es lo que nosotros generalmente vemos en la calle, en los anuncios publicitarios, en los carteles, en los comerciales, ¿cierto? Eso es la lectura involuntaria. Ya como nuestro cerebro conoce las letras, él forma palabras y es algo involuntario. Acá vuelve y nos menciona la reflexiva, pero recordemos que esta reflexiva es lenta porque implica una comprensión, ¿cierto? De un análisis, puede hacer una comparación y listo, chicos, ahí finalizamos con los tipos de lectura. Entonces, como vemos, son variedad, ¿cierto? Que nosotros utilizamos en diferentes situaciones, ¿cierto? Digamos, al realizar nuestro plan lector, estamos utilizando la lectura oral, ¿cierto? En ocasiones también yo estoy evaluando cómo ustedes pronuncian, o sea, que está la fonológica, ¿cierto? Cómo pronuncian, cómo leen, si se siguen el renglón. Entonces, todo esto es importante, ¿listo, chicos? Y como siempre les he dicho, siempre, por favor, no hagamos las cosas por hacerlas, sino siempre adquiriendo un conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Porque como yo siempre les he dicho, si de pronto hacemos las cosas por hacerlas, pues no vamos a hacer, sino simplemente pues vamos a llenar una hoja y de conocimiento nada. Entonces pues esa no es la idea, ¿listo? Entonces ahorita chicos, espérenme un segundo. Ahorita ¿qué vamos a hacer?
Ahorita vamos a observar un ejemplo de cómo tener una lectura comprensiva. ¿Qué pasos debemos tener en cuenta para poder entender lo que leemos, comprender? En ocasiones, digamos, están las guías de trabajo y ahí están las preguntas. Y, profe, ¿qué toca hacer, cierto? Ahí no estamos comprendiendo ni siquiera una pregunta. Entonces, por favor, vamos a poner ahí toda la atención del caso y vamos a observar qué es lo que debemos tener en cuenta cuando estemos presentando el ITFES, cuando estemos en la universidad. Todo esto va a ser muy útil para ustedes, ¿listo? Entonces, muy pendientes. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a las ideas que se intentan transmitir y defender en el mismo. Comprender un texto es más complejo que identificar palabras y significados. La comprensión se produce cuando el lector es capaz de elaborar un significado a partir de aprender las ideas relevantes de un texto, integrarlas con sus conocimientos previos y elaborar nuevas ideas. La comprensión de un texto consiste en adquirir y evaluar la información que éste presenta, para luego elaborar hipótesis que serán aceptadas o desechadas en base a la experiencia del lector. Para poder identificar el nivel de comprensión que ha logrado de un texto, se puede plantear las siguientes preguntas. ¿Qué puedo recordar? ¿He dado respuestas a mis preguntas? ¿Cómo se relaciona lo que he leído con lo que ya sé? ¿Qué he aprendido? ¿Qué entiendo? ¿Qué puedo transmitir? Para comprender lo que leemos, la concentración es la base. Esto implica buscar un entorno adecuado, libre de sonidos, distracciones y con iluminación necesaria. Hay que mantenerse activo ante la lectura. Por ello es recomendable leer, releer y descubrir lo fundamental. Contrastar y preguntarse sobre lo leído con mente clara, activa y precisa. Se requiere además una gran motivación para identificarse con lo que se lee. Para alcanzar un nivel elevado de lectura comprensiva, habrá que cuestionar las ideas del texto con argumentos y criterio propio. Esto ocurre de manera progresiva y por etapas, durante las cuales el lector construirá sus propias hipótesis.